Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Ahorita comenzamos. A ver si se conecta uno más, ¿ya? ¿De acuerdo? Está bien, profesor. A ver, chicos, vayan encendiendo sus cámaras ya. ¿Sí? Enciendan sus cámaras. Hola, Kiara, ¿qué tal, Reinaldo? Bien, ya saben ustedes las normas de convivencia, ¿sí? Tienen que estar con sus cámaras encendidas y sus calificaciones en clase pues son sus intervenciones, ¿de acuerdo? Si ustedes no intervienen, pues no van a tener, como se dice, participación, no tienen participación en clase, entonces no tienen calificación, ¿de acuerdo? Así es que les pido, por favor, que participen, ¿sí? Que participen. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Comenzamos entonces, ¿sí? Bien. Hoy día vamos a ver el tema ángulo trigonométrico, ¿sí? Vamos a ver trigonometría. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, si nosotros analizamos la palabra trigonometría, ¿sí? Vemos aquí trigonometría, ¿no? Esos tres prefijos, ¿no? El tri significa tres, gono significa ángulos y metría significa medida, ¿no? Entonces, en base, ¿qué es en sí la trigonometría? Está relacionado con los triángulos, de ahí viene el prefijo tri, ¿cierto? Y el triángulo que tiene ángulos. Y es precisamente en base a las medidas de los ángulos que nosotros vamos a poder averiguar de una manera indirecta algunas otras medidas, ¿no? La trigonometría, por ejemplo, ¿en qué se emplea bastante? En medir la altura de las montañas, sin necesidad de que tú tengas que subir a la montaña, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera medir la altura, ¿a qué altura está el faro, por ejemplo, ¿no? Tú te pones en la plaza de armas, ¿sí? Tomas un teodolito, ¿no? Que es un instrumento para medir los ángulos, ¿no? Y miras la parte superior del faro. Entonces vas a saber cuál es la altura del cerro con todo y faro. Ahora, si quieres ver la base del cerro, observaría la base del faro, ¿cierto? Y podrías saber su altura.
Entonces, la trigonometría nos va a ayudar a hacer varios cálculos, ¿sí? Es bien importante la trigonometría también en la construcción de carreteras, chicos, ¿sí? Los ingenieros utilizan bastante el teodolito para ver los niveles del suelo, cómo van, ¿no? Cómo van los niveles. Bien. Vamos pasando a la siguiente diapositiva. Si están escuchándome, chicos, ¿hay algún inconveniente con el audio? ¿Está todo conforme? Por mi parte está todo bien, profesor. Todo bien, ya, perfecto. Bien. Nosotros en geometría, ¿sí? En geometría hemos estudiado, se estudia los ángulos, ¿no? Bueno, digo hemos estudiado porque el año pasado ya lo hemos estudiado, ¿no? Bien. A ver. ¿Qué sucede si yo tengo un rayo que va a caer justo encima de este azul? Lo va a tapar, ¿no? Bien. ¿Ahí qué ángulo habría? Un ángulo nulo, ¿no? Un ángulo de 0 grados. Pero si yo comienzo a mover este ángulo, este rayo, ya estoy formando un ángulo agudo, ¿verdad? ¿Sí? Y puedo seguir girando, seguir girando, seguir girando. Cuando yo llego a esta posición, nosotros sabemos que si están perpendicularmente ubicados, ¿sí? Con un punto en común, entonces tengo un ángulo recto. Si yo sigo avanzando, ¿qué voy a tener? Un ángulo obtuso, ¿no? Ese ángulo obtuso se va a llamar obtuso hasta que llegue una pizquita antes de que estén totalmente opuestos. Entonces, hasta ahí yo puedo afirmar que tengo un ángulo obtuso, ¿cierto? Si yo continúo, ahí ya tengo un ángulo llano, ¿sí? De 180 grados. Si continúo, entramos a los ángulos cóncavos, ¿no? Toda esta abertura que queda sobre esos dos rayos, en la forma que yo estoy moviéndome, ¿sí? Moviendo el rayo final, el lado final, entonces estoy formando ahí un ángulo cóncavo, ¿no? ¿Sí? Y puedo seguir moviéndolo, 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 y va a seguir siendo un ángulo cóncavo, ¿no? Si yo llego acá, a este punto, ¿sí? Teniendo en cuenta que voy a medir la parte, el ángulo superior, ¿no? Donde comencé, ¿sí? Todo ese giro, entonces tendré un ángulo de 270 grados, ¿no? Si recuerdan, en trigonometría. Y así puedo seguir avanzando, ¿no? Y va a llegar un momento en el cual yo estoy terminando mi giro, ¿ves? Llegué otra vez al punto inicial, ¿sí? Ojo, he llegado al punto inicial. Pero ¿qué sucede, chicos? A ver, vamos aclarando la idea y que les quede bien claro qué es lo que les quería mostrar. Esto ha seguido este giro, ¿verdad? Hemos ido así, 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 en este sentido hemos ido. Hasta que ya llegué a este punto. Inicialmente yo les dije que si estos dos rayos estaban superpuestos, era 0 grados, ¿sí? Habíamos comenzado en 0 grados. Pero una vez que yo completo la vuelta, ya no voy a hablar de 0 grados, porque ha habido un movimiento de ese rayo, ¿no? ¿Sí? Ha dado una vuelta completa. Entonces ahí, ¿de qué estaré hablando? Ya estaré hablando de un ángulo de 360 grados. Ya no voy a hablar de 0 grados, sino ahí voy a hablar de 360 grados, ¿de acuerdo? 360 grados. Ya voy a tener ahí entonces un ángulo de 360 grados, ¿no? Teniendo en cuenta que todo ha girado en base a un punto de referencia que es el punto O, el origen. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Quiero que se borre el verde, nomás. Vamos a ver, ojalá se borre el verde, nada más. Ajá, se borra el verde. Bien, chicos. Voy a borrar este de acá. ¿Sí? Bien. Y vamos a volver a jugar con nuestro rayo. A ver. Por ahí he visto que se ha unido. Luisa sí, ya se unió, ya está unida. Muy bien. Entonces, miren, ve. Rebobinando, ¿sí? Repitiendo. Ahí es 0 grados. Y si yo sigo este sentido, ¿cómo se llama este sentido? ¿Recuerdan cómo se llama este sentido? ¿Se llama horario o antihorario? A ver, ¿quién me responde, por favor? ¿Sí? Aprovechen los conceptos que ustedes conocen, aprovechen en participar, yo lo voy a tener en cuenta. Antihorario. Antihorario, muy bien, Adrián. Ese es el antihorario, ¿cierto? Ahí hasta ahí era 90 grados, ¿no? Hasta acá era agudo. Hasta ahí seguía siendo agudo. Ah, ya está totalmente vertical, 90, ¿verdad? Sigo avanzando, obtuso, 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 obtuso. Todo ese ángulo que voy describiendo es obtuso. Ahí, ángulo llano.
¿cierto? Si sigo avanzando, les dije que era cóncavo, ¿no? Cóncavo, 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 mayor de 180 grados es el cóncavo, ¿sí? Y una vez que llego aquí, ya completé 360 grados. Ya no puedo decir que es cero, porque ha habido un giro, ¿cierto? Y yo puedo continuar. ¿Y qué me voy haciendo ahí? Voy a hablar ya de un ángulo, por ejemplo, si hasta ahí era hasta el mismo rayo inicial era 360, ya por acá debo tener 400 grados. Y si llego a la posición anterior que era de 90 grados, pero como ya tengo 360 acumulados más 90, ya tengo 450. ¿Sí? Si tú te imaginas, ¿sí? Los ángulos perpendiculares que se formarían con dos rectas que se corten van de 90 en 90, ¿no? 0, 90, 180, 270, 360, 450. Aquí ya tendría 540. 630, ¿no? Estoy sumando 90 más. Si yo llego otra vez a este punto, acabo de completar 2 vueltas, mira, ve. ¿Sí? A ver, chicos, atentos, por favor. Es importante lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, mira, ve. Tú comenzaste ahí, seguiste, 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 y llegaste a este punto. Era 360. Pero como hemos seguido dando vueltas, sigo, y llego a este punto. Entonces ya no va a ser ni 0 ni 360. ¿Cuánto va a ser ahora? Ese ángulo va a ser 720 grados. ¿Sí? Y si así sigo aumentando, yo sigo girando, sigo girando este otro rayo, el lado final, voy a seguir acumulando, si llego al mismo punto, voy a seguir acumulando 360 grados más, 360 grados más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces voy a tener un ángulo que va a tener esta forma, ¿no? 360 n, podría llamarlo n, donde n indicaría el número de vueltas, ¿no? Para 0 vueltas, 0 grados. Si completé una vuelta, 360, ¿no? Así ves. Observa, 360, lo multiplico por 1, ¿cuánto tengo? Es una vuelta, son 360 grados. Si yo multiplico por 2, entonces ¿cuánto voy a tener? 720 grados. Si multiplico por 3, ¿cuánto voy a tener? Y ahí estaríamos hablando de ¿cuánto, chicos? 360 por 3, o sea, completando 3 vueltas, ya tendría un total de ¿cuánto? Acá lo voy a escribir, ¿sí? 1080 grados. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. A ver. Ya. Muy bien. ¿Cómo me escuchas tú, Adriel? ¿Cómo me escuchas tú, Kiara? ¿Me están escuchando bien? Yo sí, profesor. Ya. A Sí, ver. profesor. Ya. A ver, voy a de todas maneras a subir un poquito mi voz ya, Luisa, para que me escuches tú bien, ¿ya? De repente tienes problemas, como les dije, a veces algunos recepcionan mejor, digamos, todos los componentes, ¿no? De la transmisión. Llámese la imagen, llámese el volumen, ¿no? Bien. Entonces, chicos, ya vimos, entonces, ya entendimos, creo que es un ángulo trigonométrico, ¿no? Un ángulo trigonométrico puede ser ilimitado. Esa es una de sus características del ángulo trigonométrico. En geometría no, llego hasta 360 nada más. Pero en trigonometría puedo pasarme de 360 grados. Y no necesariamente me quedo en este punto, ¿no? Puedo avanzar un poquito más, ¿no? ¿Cierto? Me puedo quedar por aquí, por acá, por cualquier lado. ¿Sí? No se olviden que trigonometría se trabaja con cuadrantes, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿ve? A eso llamamos cuadrantes. Entonces, aquí estoy en 0, llego a este punto 90, si llego hasta este punto 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, ¿no? Y así puedo ir avanzando, ¿no? 690 y sigo avanzando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el principal. Entonces, ¿cómo se llama? Miren, ve. Este es el rayo OA. Este es el rayo OB. Entonces, si yo parto de aquí, este sería el lado inicial. Y este vendría a ser el lado final, ¿de acuerdo? Lado inicial, desde donde estoy partiendo, y hasta donde llego, es el lado final. Y el ángulo que se describió en este caso fue θ grados, ¿de acuerdo? Θ grados. O llamémosle θ grados, ¿sí? Bien. A ver, voy a borrar los dibujitos que ya había hecho. ¿Listo?
Y vamos a ver, el caso anterior habíamos visto un giro antihorario, ¿no? ¿Sí? Recordó alguien por ahí, me dijo, profesor, es un giro antihorario, porque estoy yendo en este sentido así. ¿Sí? Ese es el sentido antihorario y se considera con signo positivo. Y hay el otro sentido, que es el que viene así. ¿De acuerdo? Así. Y ese es el sentido horario, ¿no? Entonces, no te olvides. A este vamos a llamarlo, ¿cómo le llamamos a este? Antihorario, ¿sí? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, ese es el sentido antihorario. A ver, el sentido antihorario y el otro se llama sentido horario, ¿de acuerdo? El sentido horario. Horario y antihorario. El horario es el que sigue las agujas del reloj. A ver, entonces este ángulo que está graficado acá, ¿qué sentidos tiene? ¿Horario o antihorario? ¿En qué sentido ha sido graficado? A ver, observen bien el gráfico y comparen con estas dos referencias. ¿En qué sentido creen que esté? ¿Antihorario o horario? A ver, chicos, opinen. ¿Qué dices, Kiara? ¿En qué sentido estará este ángulo? ¿Antihorario? Antihorario, claro, pues porque está siguiendo este sentido. Mira, viene así. ¿Sí? A ver, de repente ahí no. El cursor a veces se pierde un poquito, ¿no? A ver, espérense un segundito. Vamos a utilizar acá el puntero. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Mira el puntero. Si sigues este sentido, es antihorario. Y este está siguiendo ese sentido. Mira, estoy yendo así. Entonces, este ángulo, si yo le pusiera una medida, esa medida sería positiva. ¿De acuerdo? Sería positiva. Pero si voy en sentido opuesto, en el sentido de las agujas del reloj, entonces sería horario. A ver, voy a graficar ahorita un ángulo rápidamente, antes de pasar a otro punto. ¿Sí? Voy a graficarlo en el sentido horario. Mira, a ver, y voy a graficarlo así. Ahí está. ¿Sí? Este sería el lado inicial. ¿Ya? Este sería el lado inicial. ¿Sí? A ver, un momentito. Acá vamos a poner entonces el vértice, ¿no? Ahí este es el punto de acá. A este lo voy a llamar el rayo OA. ¿Sí? Bien. Entonces, ahorita yo voy a graficar el otro rayo, el lado final. ¿Sí? Voy a graficar el lado final. Para efectos que lo distingan, lo voy a hacer con otro color. Ahí está. ¿Sí? Y a ese lo voy a llamar yo ahorita el rayo OB. ¿De acuerdo? Lo vamos a llamar el rayo OB. Ahí estamos, miren. Y si yo sigo este sentido, mira, ¿hacia dónde está la flechita? Hacia acá. O sea, quiere decir que este es el ángulo AOB, en este sentido. ¿Cierto? Entonces, este ángulo θ tendría un valor negativo, ¿no? Supongamos que este ángulo mide 48 grados. ¿Sí? En geometría estaría bien, pero en trigonometría no, porque como estoy señalando su sentido, sería un ángulo de menos 48 grados. ¿Entendido? ¿Sí? Sería menos 48 grados, porque está siguiendo el sentido o horario. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya hechas las aclaraciones iniciales, vamos a borrar, ¿sí? Vamos a borrar y pasamos a otro punto ya. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva entonces, chicos. Bien, entonces lo que les había estado indicando, el ángulo trigonométrico tiene sentido, ¿no? Este primer ángulo, ¿en qué sentido estaba? Antihorario. Este otro, mira, este es el lado inicial, este es el lado final. Este es el sentido horario. ¿De acuerdo? Antihorario y horario. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos escribiéndolo, ¿no? Para que te acuerdes, para que no te olvides, ¿sí? Este está en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Y este ángulo está en sentido horario, ¿sí? Ahí
sentido antihorario, hacia arriba podríamos decirlo, y el otro así, va siguiente el sentido horario. ¿De acuerdo? Muy bien. Y no te olvides entonces que otra de las características de un ángulo trigonométrico es que puede ser ilimitado, puede dar infinitas vueltas, entonces va a ir creciendo su valor. ¿De acuerdo? Su valor angular, su medida. Vamos al siguiente. El ángulo trigonométrico, lo que les estaba diciendo, ¿no? Es ilimitado, mira, a ver. A ver, acá ha completado una, llegué acá, una vuelta, seguimos, 2 vueltas, seguimos, 3 vueltas. Este está yendo en sentido positivo, ¿no? Acá pues es más infinito, ¿no? Si yo continuara, hubiera unos puntitos acá que indicaran que va a continuar, es infinito, ¿no? Acá también. Pero aquí, ¿en qué sentido está? Mira, está yendo así. Ese es el sentido horario. Por eso su medida sería menos, tiende al menos infinito, ¿no? Si yo siguiera dando vueltas, sería menos infinito, ¿no? Bien, pero más o menos, ¿cuánto medirá este ángulo? A ver, aquí comenzó, aquí recién completo una vuelta. Seguimos, 2 vueltas. Hasta acá sería 720. Cada vuelta vale 360 grados. 720. ¿Qué les he dicho? Les señalé unos cuadrantes, ¿no? Entonces, más o menos, por acá hay 90. Ya tengo 810. Más 90, acá tendría 900. Más 90, acá perpendicularmente 90, 990. Este ángulo mide más de 1000 grados, por ejemplo, ¿no? Sería menos 1020 grados, menos 1010 grados por ahí, ¿no? Aproximándonos más o menos, ¿ya? Para que tengan idea. Bien. Entonces, el ángulo es ilimitado, ¿no? Sus límites son de menos infinito a más infinito, ¿no? Abierto podríamos ponerle, ¿no? Porque no sabemos en realidad sus valores, en este caso, ¿no? Exactos. Bien. Si yo tengo un ángulo y quiero cambiarle el sentido, escúchame bien, cámbiale el signo del valor que lo está representando. Si este ángulo está señalado como beta y va en sentido, por ejemplo, está yendo en sentido antihorario, pero tú quieres dibujarlo en sentido horario, lo que tendrías que hacer sería anteponerle un signo negativo. Y con eso estás indicando que ha cambiado el giro. ¿De acuerdo? Ha cambiado. Era beta, se convirtió en menos beta. Y de la misma forma, si tuvieras menos beta y quieres cambiarlo a antihorario, le tendrías que anteponer un negativo. Mira, ve, tengo menos beta. Mira, ahí está, ve. Primero estoy poniendo el menos beta, chicos. Pero si yo voy al revés, ¿no? A ver, quiero hacer el proceso inverso, ¿sí? Quiero hacer el proceso inverso, entiéndelo así. El proceso inverso, de aquí para allá. ¿Sí? Quiero pasar de este gráfico a este. ¿Cómo paso? Si yo tenía menos beta, entonces, ¿qué tengo que hacer? Anteponerle un signo negativo. ¿Sí? Estoy yendo hacia allá, mira, hacia la izquierda. Menos por menos, ¿cuánto es? Más. Ahí está, beta. ¿De acuerdo? De ser menos beta se transforma en beta y de ser beta lo transformarías en menos beta su medida. ¿Entendido hasta ahí? Luisa, ¿alguna consulta? ¿Me escuchas, Luisa, hija? ¿Alguna consulta? Bien. No, ninguna, profesor. Ya. Pregunten, no se queden con las dudas, ¿ah? Bien. Entonces paso al siguiente, ¿ya? A la siguiente diapositiva. Vamos a borrar. Ahí estamos. Para realizar operaciones con ángulos trigonométricos, estos se deben encontrar en un mismo sentido, dice. ¿Sí? Por lo general, vamos a trabajar en el sentido antihorario. ¿De acuerdo? Antihorario. Bien. Ángulo de una vuelta ya habíamos graficado, ¿no? Es cuando los dos rayos están superpuestos uno sobre el otro, ¿no? Pero en este caso, el giro ha sido solamente una vuelta. Ya saben ustedes que pueden sobreponerse y no necesariamente va a ser 0 grados o 360, puede ser 720, 1080, múltiplos de 360 grados. A ver, alguien que llegó por ahí un poquito tarde, ¿sí? La forma sería esto, ¿no?
si ese ángulo va a tener siempre esa forma, entonces sería 360 veces K, 360 por K, donde K indicaría el número de vueltas completas que ha dado. ¿Sí? Bien. Vamos a nuestro primer ejercicio. A ver, este ángulo tú lo conoces. ¿Cuánto mide este ángulo? En geometría, ¿cuánto mediría? ¿Qué medida le darías tú al ojo? Sin medirlo con el transportador. 90. 90 grados, ¿verdad? Muy bien. 90 grados. Bien. Pero hay que hacer caso a esta indicación que dice acá. Dice, para realizar operaciones con ángulos trigonométricos, estos se deben encontrar en un mismo sentido. A ver. Veamos, chicos, un momentito. Ya. Entonces, observen que, por ejemplo, el primer ángulo que vemos acá, el inferior, está yendo en sentido antihorario. Pero resulta que la medida del otro ángulo está en sentido horario. Entonces, para yo poder trabajarlo, ¿sí? Para yo poder trabajarlo, entonces tiene que estar todo en un solo sentido. A ver, voy a graficar rápidamente. Ahí tengo un rayo. Por acá tengo el otro rayo, ¿cierto? ¿Sí? Y tenemos un rayo que está entre ellos, ¿no? Otro rayo. A ver, vamos a graficar. Ya, ahí está el otro rayo. Listo. ¿Qué otra notación tenemos acá? Ya, tenemos este cuadradito, ¿no? Que ya por eso, al toque nosotros hemos dicho, ah, ya este es un ángulo total, debe medir 90 grados, ¿no? Sí, acá vamos a pintarlo. Ya está. Sí, aquí está cuadradito ya, pero ya lo pintamos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahorita? Lo siguiente. Inicialmente esto está en este sentido, ¿cierto? Antihorario. Ya. Pero este está en sentido horario. Entonces voy a cambiarlo porque me dice que tienen que tener el mismo sentido. Y me han dicho que de preferencia sea el sentido antihorario. Entonces, mira lo que voy a hacer ahorita. A ver. Aquí, este ángulo, ¿cuánto mide? Mide 40 grados más 4x, ¿verdad? Mide 40 grados más 4 veces x, ya está. Y este, originalmente, ¿cuánto medía? 2x. Pero como le estoy cambiando el sentido, ¿cuánto va a ser ahora? Sería menos 2x. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está, ¿ve? Esta es la medida de este ángulo, que no ha cambiado, sigue igual, porque está en sentido antihorario. Y este, que era 2x, lo estoy cambiando a menos 2x. Entonces, ahí ya puedo aplicar geometría, ¿verdad? ¿Sí? Puedo, recordando geometría, entonces yo me acuerdo y digo, ah, ya, sí. Si la medida total es 90, la suma de las partes me tiene que dar 90. Y listo, asunto arreglado. Entonces, hago mi ecuación, ¿verdad? Vamos a resolver entonces la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación a formar? A ver, si tomo menos 2x primero, lo voy a sumar ¿con quién? Con 40 grados más 2x, ¿no? 40 grados más 2 veces x, ¿sí? Y esa suma, ¿cuánto dijimos que era igual el total? 90 grados, ¿cierto? 90 grados. Ya está. Entonces, vamos a reducir términos semejantes. Ah, no, disculpen, acá es 4x, he puesto 2, es 4, ¿no? Ya está, ahora sí. Si reducimos 4x con menos 2x, ¿cuánto me va a dar eso? El 4x le gana al 2x, ¿verdad? 4 menos 2 sería 2, me quedaría 2 veces x. Bien. Ese 40 grados de una vez que pase a restar, entonces tendría 90 grados, ¿sí? Menos 40 grados. ¿Y cuánto me quedaría entonces ahora? Ahora tendríamos que decir que 2 veces x es igual a ¿cuánto? A 50 grados, ¿verdad? Es igual a 50 grados y por lo tanto x, como el 2 va a pasar a dividir, ¿cuánto valdría x? 25 grados. Como puedes ver, la solución está sencilla, ¿no? Si tú comprendes, interpretas el problema y lo planteas, es una ecuación simple de primer grado. Ya está, ya tenemos el valor de x, chicos. A ver, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? ¿Sí?
Bien, entonces pasamos al siguiente. Vamos a otro ejemplo. Borramos y pasamos al siguiente ejemplo. Bien, miren este ejercicio, es diferente al anterior. ¿Es diferente en qué sentido? Que me está pidiendo que determine una relación entre estos dos ángulos, entre alfa y beta. Bien. Yo sé que aquí alfa, con lo que falte aquí, suma 90 grados, ¿verdad? Porque acá hay un cuadradito, un rectángulo, que indicaría que la suma de alfa más este ángulo es 90 grados. ¿Sí? Podría decir que acá le pongo un valor, ¿no? O una letra cualquiera. Pero ¿sabes qué? No me conviene. Porque yo no sé cuánto mide esta abertura. No sé cuánto mide esta abertura. Si yo lo supiera, bueno, haría la suma de todos los ángulos igual a 360 y listo, ¿no? De repente puedo hallar la relación de alfa y beta. Pero alfa está aislado acá. Yo no conozco esta parte. Entonces, mira, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a aplicar el siguiente criterio, mira. Aquí yo voy a decir que este ángulo vale 90, ¿sí? 90 sería el total, ¿verdad? Pero como ya tengo alfa aquí, le tendría que quitar alfa. Entonces tendría 90 menos alfa. ¿De acuerdo? Esta abertura, ¿ya? ¿Sí? A ver, un segundito. Bueno, ya no importa, ahí está. 90 menos alfa. ¿Sí? A eso me estoy refiriendo. A toda esta abertura de aquí nada más, solamente esta pequeña abertura. Vamos a borrarlo porque salió mil veces la tinta. Ya, ahí está. A ver. Ya, ahí está. Esta abertura para mí es la que vale, ¿sí? 90 menos alfa. ¿Ya? 90 menos alfa. Entonces, mira, si esta pequeña abertura vale 90 menos alfa, ahora yo te pregunto a ti, y voy a suponer que está en este sentido, ¿sí? Ahí está. Está en el sentido, ¿qué sentido es ese? Antihorario, ¿verdad? Ya. Entonces, mi pregunta sería, dime, ¿esta no es una línea recta? Sí, ¿verdad? Y cuando yo tengo una línea recta, ¿cuánto suman estos dos ángulos? Suman 180 grados. ¿De acuerdo? Suman 180 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir ahorita una ecuación, mira, que me conviene para poder hallar una relación. Entonces yo diría beta, si le sumo ¿quién? Si le sumo 90, ¿sí? Si le sumo 90 menos alfa, ¿eso cuánto tendría que ser? Tendría que ser 180 grados, mira. ¿Sí? 180 grados. Pero ¿sabes qué? Este alfa no está correcto. Si te das cuenta, ¿en qué sentido está? Está en sentido horario. Entonces, todavía falta hacer otro arreglo acá. ¿Sí? Para poder decir que este y esta abertura suman 90, este tendría que estar en sentido antihorario. O sea, cambiarlo así, para acá. Entonces quiere decir que este alfa ya no sería alfa. ¿Cuánto sería ahora? Sería menos alfa, ¿no? Entonces, mira, ¿qué te parece entonces si mejor lo dibujamos nuevamente? O sea, de manera correcta, ¿no? Como debe ser ahorita. Y eso va a hacer que esto cambie. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. A ver, vamos rápidamente graficando, chicos. Graficamos. Acá lo voy a graficar. Ahí está. Ya, ahí está uno, un rayo. Acá viene el otro que es de 90, ¿no? Ahí. ¿Cierto? Y por acá viene el otro. Ya, más o menos así es el gráfico, ¿no?
falta la flechita nomás, ya. Entonces, miren, ve. Este era alfa. Pero como le voy a cambiar el sentido, ¿cuánto sería? Ahora sería menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso a qué me va a llevar? A lo siguiente, que esta abertura que era la que yo estaba necesitando saber, ¿sí? Para poder encontrar una relación entre estos ángulos, yo sé que entre los dos suman 90. Entonces, como yo sé que suman, entonces lo que me está faltando acá sería 90 grados, escúchame bien, menos lo que mida este ángulo, ¿sí? Pero si yo solamente le pongo alfa, estaría cometiendo un error. No, tendría que poner su valor correcto, que era menos alfa. Ahora sí, mira, ve. Ahora sí vamos a encontrar la solución correcta. Entonces, acá sería menos por menos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos por menos, chicos? Más, ¿verdad? Entonces quiere decir que acá sería 90 más alfa, mira. Y como yo quiero una relación entre beta y alfa, ¿qué te parece si lo dejo solo al beta con el alfa en este lado? Entonces tendría que beta más alfa sería igual a ¿quién? A 180 grados. Pero estos 90 grados pasarían a restar, mira. Entonces, ¿cuánto sería beta con alfa la suma? La suma de beta con alfa sería 90. Y esa sería la solución a mi problema. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Kiara? ¿Entendido? Sí, profesor. Ya, muy bien entonces. Ya, entonces mira, ¿sí? A nuestra lógica en geometría, ¿qué nos dice? Si esto es alfa, ya esto es 90 menos alfa. Pero nos dimos cuenta de que no, pues no estaba en sentido antihorario este. Entonces primero había que arreglarlo. Es como si de aquí recién comenzara mi problema, ¿no? Ya lo puse en sentido antihorario. Por acá estaba el beta, ¿no? Sí, que no lo hemos graficado acá. Ahí está. Sí, ahí está el beta, ¿no? Entonces todos estos dos puntos forman una línea recta. Es por eso que igualé a 180 y de ahí pude encontrar una relación numérica entre ambos. Este problema es algo similar, mira. ¿Sí? A ver, abreviemos. Este está correcto y este está en sentido horario. Entonces, cambiémosle el giro, el sentido. Si es menos 4, simplemente el anteponer un signo negativo provoca que cambie de signo. Si es menos 4x, entonces ¿en qué se va a convertir ahora? En 4x, ¿verdad? Listo. Entonces 4x y 6x, la suma de ambos, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto sería 4x más 6x, chicos? Tendría que ser el valor de toda esta línea recta, o sea, 180 grados. ¿Y cuánto es 4x más 6x? 4x más 6x es 10 veces x. ¿Igual a cuánto? A 180 grados. Luego, ¿cuánto vale x entonces? El valor de x correcto sería 18 grados. ¿Sí? Bien. Les voy haciendo la aclaración, chicos. ¿Ah? Les voy haciendo la siguiente aclaración. Normalmente estoy tomando yo aquí, en las diapositivas, extractos de lo que es del libro, ejercicios del libro. ¿Ya? Es importante que ustedes tengan su libro ya porque a partir de la próxima semana yo solamente les voy a indicar las páginas y yo voy a tomar ejercicios, la parte teórica les voy a pedir que lo vayan estudiando. Ahorita les estoy dando todo acá, toda la parte teórica y la parte práctica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, no es necesario que ustedes impriman estas diapositivas. Solamente podrían copiarlas en su cuaderno, copiar en su cuaderno los ejercicios. ¿Sí? Porque esto está ordenado de tal manera que, por decir, puede haber un solo ejercicio en una sola diapositiva, que les va a salir en una hoja, ¿no? Entonces son varias impresiones que tendrían que hacer. Entonces, evitemos eso, ¿ya? Miren, acá tengo ejercicios. Aquí este igualito, ¿ve? Convierta. ¿Quién faltaría cambiar de signo? Este. Y la suma de los tres tendría que ser 90. Acá este rayo es bisectriz. Si es bisectriz, entonces ¿qué va a suceder, chicos? Que estos dos ángulos tienen que ser iguales, pero tienes que ponerlos en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Cambiar de sentido este, que está en sentido horario, antihorario, y cambiaría de signo toda esta expresión.
A ver, rápidamente enciendan sus cámaras, chicos. Sí, por favor. Para hacer la captura de la clase. Todos enciendan sus cámaras. A ver, Luisa, Gabriel, Kiara, enciendan sus